Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Nelly Cruz. Soy de Argu House of Crafts, artesanos y artesanías mexicanas. Es un placer tenerlos a ustedes el día de hoy, 14 de marzo de 2022. Y en esta ocasión tenemos el gran placer de recibir como expositor a un artesano, maestro artesano, reconocido en San Antonio Arrazola, Oaxaca, y que es hijo de don Manuel Jiménez, tallador de sueños. Así comenzamos, nos narrará una historia del tallado en madera, el hijo de don Manuel Jiménez, Isaías Jiménez Hernández, maestro artesano en talla de madera. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo y escuchando. Y mi nombre es Isaías, como ya lo dijiste, y soy artesano, y soy hijo de Manuel Jiménez. Así es que gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. Gracias, pues lo escuchamos, maestro Isaías. Usted tiene toda la palabra. Le agradezco que en esta ocasión usted se tome el tiempo para narrarnos la historia de cómo comienzan las figuras talladas en madera, que nos cuente fechas, que nos cuente quién fue el iniciador, que por ahí me contaron que es su papá, y que cómo da todo esto pie a lo que hoy también se conocen como los alebrijes. Les cedo la palabra. Muy bien, pues gracias. Pues gracias a todos. Y pues Manuel Jiménez, nuestro padre, vivió aquí en este pueblo, pero sus padres llegaron a trabajar a este pueblito de Arrazola. Llegaron a trabajar a la hacienda que está en este pueblo, en la entrada del pueblo, fundada por los españoles. Por eso es que Arrazola es un apellido de la esposa del dueño de la hacienda. Es vasco, español. Entonces los españoles a fundar, a hacer su hacienda, fueron llegando campesinos a trabajar y los ocupaban para el corte de caña, sacar aguardiente, panela y azúcar. Y son de diferentes lugares que fueron llegando las parejas, y así llegaron los padres de mi papá. Ellos vienen de la costa, de San Pedro el Alto, Pochutla, y llegaron aquí. Y su mamá, Isabel Ramírez, venía embarazada de mi papá. Y Manuel Jiménez entonces nació 9 de junio de 1919 como un regalo de Dios. Nació en tiempos de la Revolución de Zapata. En ese año murió el héroe Emiliano Zapata, pero en ese mismo año nació otro héroe con armas en mano, machete y cuchillo, y dejó una revolución en Oaxaca, México, para el mundo cultural, de una cultura que él, al ir creciendo, a la edad de 8 años, fue invitado por su padre a pastorear toritos, burritos, chivitos en el campo. Su padre le dijo, lo vio grandecito y le dijo, hijo, ¿no te animas a cuidar los animales? Salgo tarde del trabajo y no me da tiempo de darles de comer. Ahí están gritando. Y él le dijo que sí. En aquel tiempo no había escuela en el pueblito, no tenía nada que hacer. Al siguiente día lo encaminó por el pie de Monte Albán y le dijo, ¿te vas antes de que entre el sol para la casa con los animales? Le dijo que sí. Tenía todo el día. Mientras comían sus animalitos, él se sentó bajo su árbol favorito, un guaje,
observarlos, los movimientos que hacían. Se los empezó a imaginar para hacerlos como un juguete para que él jugara. Así nació todo esto observando animales vivos. Entonces el primer día los empezó a hacer de barrito, porque llovía mucho, el suelo estaba lodoso, empezó a amasar la tierra, los empezó a hacer casitas y corralitos jugando. En la tarde se vino para su casita con su ganadito. Al siguiente día se fue al mismo lugar para que anduvieran comiendo y él caminó donde había dejado sus juguetes para seguir jugando. Y la sorpresa que se llevó es encontrarlos destruidos, deshechos, porque seguía lloviendo en la noche. Entonces él se puso triste y dijo, ¿de qué los haré ahora? ¿De qué los haré? Él llevaba su machetito, porque todos los campesinos ocupamos esa arma, ese machete para el limpia de terrenos, el chapeo. Entonces el andar platicando, ¿de qué los haré? ¿De qué los haré? Hasta que dijo, ya sé, los voy a hacer de madera, porque de madera se van a mojar, pero no me los va a deshacer el agua. Y empezó a cortar ramitas de árboles, de cualquier árbol, tronquitos se encontraba tirados, y allí empezó con su machete haciendo la horma rústica y con su navaja en aquel tiempo, el tallado. Y allí los bautizó Manuel Jiménez como tallas de madera, animales fantásticos cuando entró la fantasía, pero adelante les voy a platicar en qué año entró la fantasía. ¿Por qué se empezó a hacer juguetes? Porque en aquel tiempo su padre, al ser campesino y pobre, nunca le compró un juguete. Por eso él se los empezó a hacer a su gusto, como él los quería. Se venía para su casa a seguir jugando. Invitaba a sus amiguitos de su generación a jugar con sus juguetes. Él platicaba con sus juguetes. Entonces va creciendo más y su padre lo empezó a regañar. Deja eso, eres un flojo, vámonos al campo, me vas a ayudar con la yunta. Ahí estás de flojo jugando nada más. No se imaginaba su padre que Manuel Jiménez había descubierto su talento jugando. Se iban al campo, cuando regresaban para comer, 2, 3 de la tarde, él corría atrás de su casita para seguir jugando con sus juguetes y platicando con ellos como si estuvieran vivos. Vio su padre, que no entendía ni a regañadas, pensó llevarlo a la hacienda donde él trabajaba. Y los hacendados ocupaban a un sacerdote de planta para las misas dominicales. Entonces él se lo llevó y le dijo al sacerdote, padre, aquí le dejo mi hijo, porque en mi casa se la pasa jugando y no me obedece. Aquí póngalo a hacer un servicio, que le prenda las velas, que le pase el libro, que haga el aseo, a ver qué lo pones a hacer. Aquí déjamelo, hijo, aquí déjame. Allí estuvo Manuel Jiménez dando un servicio social, no le pagaban nada. Cuando se iban los españoles a España, dejaban todas sus llaves para que anduviera él haciendo el aseo, todo lo que encontraba, pues estuviera siempre limpio la hacienda. Duró unos años, se sintió jovencito, unos 12 años. Se salió de trabajar allá un domingo que él terminaba al final hasta dejar limpia, barrerla y cerrar la capilla. Bajó para abajo, la hacienda es de 2 plantas, y en el pasillo estaba la oficina de la hija del hacendado y estaba el sacerdote platicando con la hija del hacendado. Entonces él pasó y los vio los dos juntos y se regresó. Se paró en la puerta y les dijo, la señorita, ¿deseabas algo, Manuel?
Dice él, no, lo único que quiero decirle ahora que está usted con el padre, que ya no voy a venir. Y dice, ¿por qué, Manuel? Pues usted sabe, dice que aquí no me pagan nada, yo solo me siento jovencito, quiero buscar un trabajo donde ganar dinero. Ah, tienes razón. Entonces jaló un papelito, empezó a escribir y lo empezó a recomendar. Cuando terminó le dijo, aquí ya te recomendé, ve a Monte Albán, empezaron las exploraciones y allí busca a nuestro amigo, él se llama Alfonso Caso. Afuera del sobre le voy a poner el nombre para que no se te olvide. Bueno, y el sacerdote estaba sentado, agachado, y le dijo, Manuel, yo por mi parte no te puedo dar nada. Lo único que quiero decirte y que te acuerdes lo que te voy a decir. El servicio que diste en la capilla no me lo diste a mí, se lo diste a Dios. Así es que Él te va a dar la recompensa, yo no. Acuérdate de lo que estoy diciendo, que Dios te va a dar la recompensa. Se despidió de ellos, se vino para su casa y él preocupado dónde se iba a buscar empleo. Pero en la tarde, antes de irse a dormir, dijo, pues mañana voy a Monte Albán, donde me dijo esta señorita. Y se durmió más tarde. Al siguiente día, en la mañanita que estaban cantando los pajaritos, él se levantó, se arregló, puso sus tortillas en su bolsa y su sobre en su bolsita y caminó rumbo a Monte Albán. Entró de este lado de Monte Albán y llegó a las pirámides, dice, y todo estaba montado, arbustoso, empastado. Entonces él entró donde es la plaza y todo montado, había cazaguates, muchos árboles, todo arbustoso, ¿no? Entonces él dijo, no hay nada aquí, nada más, me engañó esta mujer. Pero él seguía caminando y caminando a donde está ahora el museo. Se iba acercando allá y empezó a escuchar unas voces que hablaban. Y se fue acercando más y más. Y eran 4 hombres que habían llegado para empezar a trabajar en la tumba 7, que fue la que se exploró. Entonces llegó él a acercarse y ellos le dijeron, ¿qué quieres, trabajo? Sí, dice, quiero trabajo. Ah, pues ahí está el patrón, dile, mero quiere personal. Entonces dice mi papá que Alfonso Caso estaba con un papelote, una mujer y un hombre, y les estaba indicado dónde quería su entrada a pico y pala para que llegara con su jeep. Entonces cuando lo vio le dijo, hey muchacho, ¿qué quieres, trabajo? Sí señor, y vengo de Arrazola y aquí le mandaron esto, y entregó su sobrecito. Rompió el sobre, lo empezó a leer y le dijo, ¿con qué te llamas, Manuel Jiménez? Sí, ¿qué dicen mis amigos? Ellos me mandaron con usted. Muy bien, Manuel, aquí me dicen que eres muy honrado. Terminó de leer y le dijo, desde este momento tienes trabajo. Lo único que vas a hacer es vigilarme a estos hombres. Todo lo que saquen te lo van a entregar a ti y tú me lo entregas a mí. Vigílamelos bien, que no se embolse nada. Entonces lo que hizo él es pararse, hacer amistad con los que iban con sus escobitas, sus palitas, sacando esa riqueza de la tumba 7, que de dónde eran, cómo se llamaban, para hacerse esa amistad. Entonces empezó a ver Manuel Jiménez que rara vez empezaron a subir grupos de norteamericanos a ver la exploración. Empezó a llevar sus tallas sin pintar para ver si se las compraban. Entonces las ponía a un lado de él. Cuando subían los guías en aquel tiempo de su generación, Manuel Jiménez les decía, ¿no les dice a ver si compran mi trabajo? Y dice, ¿que tú lo haces? Sí, pues deja, voy a hablar de la exploración y luego les digo de tu trabajo. Y empezaban a hablar inglés. En aquel tiempo eran los primeros guías de su generación de mi papá, era Agustín García, Pepe Moreno y Rafael, bueno, Rafael.
Son primeros guías de su generación y mi papá ya también no está. Entonces le empezaban a explicar del trabajo de Manuel Jiménez, tallado, rústico, bonito, como una de estas que voy a mostrar. Este es original de Manuel Jiménez. Así las empezó a llevar. Entonces le empezaron a tomar fotos a su trabajo, a chulear su trabajo, a comprarle una que otra, y lo fueron motivando, lo fueron gustando. Entonces él salía a las 4 o 5 de la tarde, le daba tiempo de hacer otras tallas para llevar, porque ya lo fueron gustando. En ese tiempo ya fue vendiendo Manuel Jiménez, pero sin pintar. Bueno, duró años después trabajando la velada de noche, cuidar Monte Albán de custodio de noche, de día y de noche. Y con los años se salió, se casó con mi mamá Viviana Hernández Aguilar y se quedó desempleado. Él se casó a la edad de 21 años. Entonces pensó tomar sus tallas sin pintar, caminar por vereditas por Monte Albán para llegar a la ciudad de Oaxaca, pensando encontrar una tienda de artesanías. Llegó al Zócalo, al centro de la ciudad, buscando tiendas de artesanías, no encontró ni una. Pensó tocar puertas de casa en casa, mostrando sus tallas. No me compra usted. Y decían, qué bonitas, pero vamos a hablar con familiares que tenemos en México y ahí pasa a saber qué respuesta hay de ellos. Y si va a tocar otra puerta y otra puerta. Todo el día no vendía, no comía, no tenía para un pan. Pero él me decía, hijo, recuerdo mucho los pedazos de fuentes que hay en algunas calles de Oaxaca. En aquel tiempo, rebosando de agua limpiecita. Allí llegaba a beber mucha agua, lleno de agua para aguantar todo el día andar tocando puertas. Día tras día, semana tras semana, meses, años. No fue fácil para Manuel Jiménez descubrir esta brecha cultural hoy en día. Él caminó kilómetros de su casa subiendo Monte Albán para llegar a la ciudad de Oaxaca de ida y vuelta. Kilómetros, todos los días. No había carretera al pueblo, no había luz. Era un pueblo, pues que a 40 minutos de la ciudad, pero estaba muy solo y sigue solo. 2022. Si usted visita, la carretera está destrozada, no hay. Y el visitante dice, oiga, ¿por qué no componen aquí? Bueno, ok. Entonces, así es como va su historia de él. Hasta que en el año de 1957, en la calle, encontró al extranjero Arturo Train de Nueva York, le mostró sus tallas, se las compró a 10, 20 y 50 centavos. En el 57 fue la primer venta de Manuel Jiménez. 2 pesos reunió de toda su venta en centavos. Y aquí en la casa tengo un leoncito donado por la esposa del extranjero Arturo Trey, que costó 50 centavos. Esta casa de Manuel Jiménez ahora es de historia, porque el origen está aquí, como tallas de madera, como animales fantásticos, que en el mismo año del 57 entró la fantasía de la pintura por el extranjero Arthur Train de Nueva York. Le dijo, ¿por qué no me las pintas, Manuel? Y él dijo, pero si yo no sé dónde comprar pintura, yo no tuve maestro, nadie me enseñó, nadie me dijo haz esto. Dice, pues tú que andas en la ciudad, busca donde vendan pintura, compra y píntamelas. Al venir caminando por Monte Albán,
en las vereditas contento y feliz, se paró debajo de los árboles y traía en la mente lo de la tinta y dijo, ¿de dónde saco tinte? Que me dijo este hombre. Entonces sacó su navajita y empezó a quitarle la cáscara a un árbol vivo, a otro árbol. Se trajo esas cortezas de árboles para su casa y las empezó a hervir en agua o las ponía en agua de cal que ocupaba mi mamá para el nixtamal, para las tortillas. Y así brotó el color amarillo, cafecito, el naranja, y empezó a pintar con tintes naturales. Originales de Manuel Jiménez. Esa es la cultura que tiene México, hablar con palabra y ejemplo. En el 57 entró y la fantasía de la pintura. En los años 60, al andar caminando en Oaxaca, encontró pinturas anilinas en polvo, anilinas, de todos los colores, y quedaban así, con pinturas anilinas. Cuando se las presentó al norteamericano Arthur Trey, le dijo, así me gusta, Manuel, ponles vida a los animales. Y le compró más y más y más. Con los años le dijo, Manuel, ¿cómo le hacemos? Mis clientes me dicen en Nueva York, donde las vendo, que las piezas se están decolorando, porque las ponen en su ventana de su casa como un decoro o en sus galerías, y el sol, lado de afuera, va quemando la pintura y lado de adentro está vivo el color. Y dijo Manuel Jiménez, trataré de buscar nueva pintura. Así es como empezó el caminar de su vida. Después de Nueva York también llegó a visitarlo el ex gobernador Nelson Rockefeller. Llegó a Oaxaca, a la casa de Manuel Jiménez y a la casa de los pioneros, de los artesanos de diferente rama, como visitó a Doña Rosa, como visitó a Teodora Blanco, como visitó a Jesús Aguilar de Ocotlán, de la cerámica también, los Aguilar. Y hizo el libro Tesoros del Arte Popular Mexicano. Y viene Manuel Jiménez, y viene los artesanos que visitó en Oaxaca y en estados de la capital, y en la capital a los artesanos que le dieron vida a sus pueblos, que le dieron vida a Oaxaca, los de Oaxaca, y que le dieron vida a México. Después llegaron Tonatiuh Gutiérrez, entonces director nacional de Fonatur, y la señora Teresa Pomar, considerados ambos entre los principales conocedores del arte popular en el país de México, en la administración de Luis Echeverría. Llegaron y de igual manera encontraron a estos artesanos, pioneros, hoy en día abandonados, no los mencionan. Ahora mencionamos nuevas generaciones, es perfecto, pero yo creo que las raíces son importantes, porque si no va a morir el árbol. Pero en el caso de Manuel Jiménez, no, porque las raíces más profundas en el tallado en madera son las de Manuel Jiménez. Es el general, atrás viene el batallón. Así es como los encontraron y los llevaron con el presidente Luis Echeverría a estos artesanos. Luis Echeverría platicó con ellos y les dijo, los voy a apoyar, mandaré a Oaxaca a hacer una tienda y se va a llamar FONAR porque es federal.
para que haya personal y ese personal vaya a sus comunidades, a sus pueblos a comprar todo lo que ustedes hagan, me lo empaquen, me lo manden y yo lo mandaré al extranjero. De esa manera los voy a apoyar. En esa administración de Luis Echeverría llegó FONAR a Oaxaca. Y así es como viene la historia de Manuel Jiménez. Y después que mandaba el presidente las obras de Manuel Jiménez talladas a los Estados Unidos, los vio la cineasta Judith Bronowski y se vino en busca de él. Lo encontró, pero no fue fácil también para ella llegar a la Ciudad de México. ¿Dónde vive este artesano? ¿Dónde vive Manuel Jiménez? Y anduvo investigando y le dijeron, ese artesano vive en Oaxaca. En Oaxaca, en la ciudad, anduvo preguntando, ¿dónde vive este artesano? ¿Dónde vive? Y le dijeron, ese artesano vive en Arrasola. Lo encontró, le vino a pedir permiso para filmar y tomar fotografía. Y le hizo su documental, su película de cine. A él y a Pedro Linares, que es el autor de Los Alebrijes de México. Primero a Pedro Linares en 1975 le hizo su documental. En el 76 a Sabina Sánchez y en el 77 a Manuel Jiménez. En el 78 los llevó a Los Ángeles al premier de sus películas, los invitó para que hicieran demostración de trabajo y la cineasta invitó a directores de museos, dueños de galerías y coleccionistas. Allí fue el éxito y les dieron el título de nombre Grandes Artesanos del Arte Popular Mexicano. Manuel Jiménez, pionero en tallas de madera, animales fantásticos, es lo correcto en Oaxaca. En Oaxaca no son alebrijes, porque hay quien, que es el señor Pedro Linares de la Ciudad de México. Allí están sus hijos para que platiquen la historia de su padre, o están los nietos para que platiquen la historia de su abuelo. No le podemos quitar el invento a Pedro Linares, porque es también un inventor de la palabra alebrije y de sus obras de cartón de papel maché. Pionero en alebrijes. Así es que todos los de la Ciudad de México que vienen a Oaxaca a comprar alebrijes, equivocadamente, porque ellos los tienen. Ejemplo, esta revista es antigua, es de Nueva York, y viene la comparación de extranjeros. Tallas de madera, animales fantásticos, Manuel Jiménez Arrasola, Oaxaca. Alebrijes de cartón, papel maché, Pedro Linares, México DF. Entonces, ¿por qué alebrijes en Oaxaca si no son? Ahí está la comparación. Y eso lo hacen los extranjeros y nuestros mexicanos. Hay que poner las cosas en su lugar. Interesante esta vista. Por eso la casa es de historia. Y le falta la otra historia que platiquen los Linares. Y teniendo las dos historias, no, hombre, este es México, porque lo tiene todo. México. Así es como viene el caminar de la vida. Se conocieron y cada uno con su oficio. La historia de cada uno es hablada, textualmente escrita y documentada. Por eso el 16 de marzo del 2018 fue inaugurada la Casa de Manuel Jiménez oficialmente por el Instituto de Antropología e Historia de Oaxaca, México. Y el gobernador Alejandro Murat mandó en su representación a la directora del Instituto de las Artesanías, el presidente municipal de Santa Cruz, Jocotlán. En esa administración era Alejandro Jarquín. En esa administración era el diputado Toribio López Sánchez, la autoridad de mi comunidad, artesanos de la comunidad,
agencias de viajes, fundaciones vinieron a la inauguración oficialmente. El origen se encuentra en este pueblito de Arrazola. Mi municipio es Santa Cruz, Jococotlán, Oaxaca, México, para el mundo. Y también lo visitó personajes a Manuel Jiménez después, pintores plásticos como Rufino Tamayo vino con su esposa Olga 2 veces, Rodolfo Morales muchas veces, grandes pintores de la generación de Manuel Jiménez, Francisco Toledo una vez antes de irse a Francia, Roberto Doniz, otro gran pintor plástico oaxaqueño. Vinieron príncipes de Japón a ver este ilustre oaxaqueño, Manuel Jiménez. Caramba, la historia es tan bonita, pero un poco triste. Pero en el 78 que se hizo famoso con su amigo Pedro Linares, él compartió, él enseñó su talento que descubrió jugando Manuel Jiménez, lo multiplicó enseñando. Ahora somos cientos, miles de talladores, nuevas generaciones. Arrazola, San Martín Tilcajete, La Unión Tejalapa, La Sierra, Los Mijes, La Costa, San Pedro Tabiche, Cajonos, San Pedro Islahuaca, Santiago Tenangoetla. Caramba, ha crecido tanto. Entonces la gente extranjera que viene a Oaxaca están investigando y dice, ¿quién fue? ¿Quién inició esto? ¿Cuántos años tiene? Necesito saberlo. Hay que saberlo. Es como el que escribe una canción y hasta yo la puedo cantar, pero atrás vienen más imitándola. Pero todos dicen, qué bonita canción. ¿Quién fue el autor? Y encuentran el autor. En las tallas de madera, algo similar. De todo lo que vemos, ¿quién fue el autor? ¿Quién, en dónde se encuentra? ¿Quién fue? ¿Quién lo enseñó? ¿Cómo le vino la idea? Es Manuel Jiménez, hoy en día el tallador de sueños. ¿Por qué? Porque tuvo sueños que se hicieron realidad. Español, inglés, oficialmente para todas las escuelas primarias de México, de Estados Unidos, para Francia en francés, para chino en China y a los países, para que los maestros le platiquen a los niños que como este niño descubrió su talento jugando, vamos a formar taller como él, para que crezca. Y es Manuel Jiménez el que tuvo el sueño. Y ese sueño viene en la monografía del Politécnico. Esta universidad investigó, puso historia de Manuel Jiménez y puso un sueño de tantos que tuvo. Y en esa historia viene, soñé estar debajo de un árbol muy grande, que sus ramas tocaban el cielo. Yo estaba recargado en aquel árbol y una voz me decía, maestro, ¿qué hacemos? A trabajar y vuelta, porque nos vamos a ocupar más, respondí. Fue un ángel de Dios que se me presentó. Como el sueño me inquietó, ya no pude dormir, por lo que fui a buscar a los pajaritos que leen la suerte en Oaxaca. Encontró al pajarero y le dijo que le buscaran su suerte, sus sueños. Abrió su jaula, salieron 2 pajaritos y dentro de hartos papelitos sacaron 2. Y uno decía, tus manos y tu frente harán la labor de tu patria. Quería decir que lo que hacía con sus manos a su imaginación, hoy en día representativos de México al mundo. El otro papelito, tendrás grande honra con los grandes y saldrás de nación a nación. Dijo Manuel Jiménez, imposible, estoy muy pobre. ¿Cuándo tendré grande honra con los grandes si a un pobre ni caso le hacen?
pero el primer grande fue el presidente Luis Echeverría. Después que vino la cineasta, lo llevó de nación a nación. Así que sus sueños se cumplieron de Manuel Jiménez. Por eso tenemos libros de texto de secundaria, primero de español, vienen obras de Manuel Jiménez. Está reconocido por la SEP de México, Manuel Jiménez. Y dice, madera tallada de Manuel Jiménez, tomado del arte popular mexicano 5 siglos, antiguo colegio de San Ildefonso en México. Todo está documentado y por cualquier aclaración debe de haber documentación, no nada más de palabra, no porque es mi amigo, no. Los documentos hablan y por eso invito a muchas personas que vengan del mundo para que aquí les presento revistas japonesas, libros antiguas, mucha historia textualmente escrita, documentada por el documental de la cineasta que hizo hace más de 40 años, en el 77. Y el libro de grandes maestros del arte popular mexicano, que está tan bonito, y el escritor puso Manuel Jiménez Ramírez, el Divino, es un artesano muy particular. Los habitantes de su pueblo Arrazola en Oaxaca lo consideran un nahual. Casi todos sus colegas oaxaqueños lo conocen y con su trabajo ha logrado conseguir no solo cierto reconocimiento internacional, sino un buen nivel de vida. Él a su vez considera que su talento es un don divino, regalo o no de los dioses. Lo cierto es que don Manuel nació en 1919. Sus nahuales, este acabado dejó tradicional, es lo original, no se ve en todos los talleres. Lo que se ve en todos los talleres es el detalle de pintura, la greca, cultura zapoteca, mixteca, pero hasta ahí vamos las nuevas generaciones pintando esos nuevos acabados. Pero dije anteriormente que la historia, las raíces más profundas en la cultura, en el tallado en madera, es de Manuel Jiménez. Este es México. Debemos de promocionarlo, debemos de conducir al visitante por un buen camino y después ver a los demás talleres de mi pueblo, a los demás talleres de San Martín, a los demás talleres de los pueblos que siguen las nuevas generaciones, niñitos, niñitas, jovencitos, adolescentes, adultos, abuelitos que siguen el oficio. Primero, gracias a Dios. Segundo, gracias a Manuel Jiménez. Por eso aquí lo tenemos, derechos de autor, marca y el decreto de la Cámara de Diputados 1571, Arrazola, cuna del tallado en madera, por Manuel Jiménez. Amén. ¿Cómo la ve? Me quedo apantalladísima. Qué impacto de toda la información que tiene, maestro Isaías. La verdad, me sorprende muchísimo. Bueno, ya me había platicado Hugo es el enlace para poder hacer esta entrevista, y ya me había platicado que usted tiene una capacidad de retención de información, de memorizar las fechas, de saber datos históricos, pero me quedé impactada. Es como una enciclopedia andante. Y Es que es la cultura, y la cultura debemos de darla a conocer y debemos de saberla primero los mexicanos porque la tenemos. Esto lo sabe Asia, Europa, Estados Unidos, Chile, Honduras, los países. ¿Y México? ¿Dónde está? No lo sí, veo. sí, es muy cierto. Y otro Si dato que, tenemos tesoros
que están ocultos. Este es uno, Sí, en el tallado de madera. sí, Honor a quien honor merece. Y en Alebrijes, Pedro Linares, honor y honor porque se lo merece. Y el respeto. sí, totalmente. Y otro punto que me parece totalmente sorprendente es de que cómo pasa con cualquier tipo de artesanía, que si no lo documentas y no tienes ese legado cultural de registrar qué pasó año con año, la información vuela y se va perdiendo. Y en cambio ustedes lo fueron registrando, o sea, es propiamente una historia bien narrada de cómo comenzó, de cómo inicia don Manuel Jiménez a soñar, a empezar a hacer un proyecto de vida con sus manos, o sea, de que tal vez su abuelito de usted, o sea, le decía, no, ya ponte a trabajar, ya ponte a hacer algo productivo de tu vida, pero él creía en sus sueños, él creía que iba a salir algo bueno de todo eso. Y que como, Manuel Jiménez, perdón, pero Manuel Jiménez no se imaginó que sus juguetes criaran vida, caminaran y brincaran sí, fronteras. Tampoco se imaginó fomentar el empleo en Oaxaca. sí, Vivimos esto. Nuevas generaciones y las que vienen y van a venir, nuevas generaciones, pero deben de saber quién fue, porque hay quien, Manuel Jiménez. sí, totalmente ¿Eh? cierto. Tiene México dos personajes importantes, Pedro Linares, Manuel Jiménez. Son los dos personajes importantes que tiene el país. Los debe de reconocer, porque es nuestra cultura. Dejaron huella, cultura y legado, principalmente Manuel Jiménez aquí en Oaxaca. Yo creo que es interesante. Por eso la casa ya fue inaugurada oficialmente por la historia que hay. Aparte es hacer un proceso de la madera y todo eso, pues no es historia, ese es un proceso de trabajo. Pero aquí va con palabra y ejemplo todo lo que él ocupó, herramientas, pinturas, cómo empezó con obras originales, se va presentando, porque es la verdad, porque la cultura es transparente más que un cristal. Sí. Y lo interesante de, bueno, del taller es, ¿le llaman taller o museo? Pues la casa conforma el tallercito donde damos el proceso, donde tenemos periódicos que amplié del New York Times del 88, donde estoy con mi papá, con el taller, y les digo, aquí trabajábamos con él. Y, y así es como la gente ve y dice, ah, pues qué bueno, ¿y cuántos años? Pues ya tiene años. Entonces todo va con ejemplo, con ejemplo. Nada Sí, de decir que no, mis ancestros, pues sí, los aviento antes de Cristo, pero pues, los perdí. No, aquí es palabra ejemplo, porque el único tallador es Manuel Jiménez. Y de allí nuevas generaciones actuales. Por ejemplo, fuimos a China, mi hermano y yo, y pusimos en alto nuestro país en el 2002. Tuvimos éxito porque ahí fuimos a tallar, a competir y a poner en alto nuestro país, ya no a Oaxaca, porque esto nos enseñó nuestro padre, a tallar y a pintar. Yo doy clases o daba clases en escuelas secundarias, una hora de módulo de oficio, porque lo sabemos hacer. Somos hijos y estamos enseñando a nuestros hijos. Y ya vamos una cuarta generación, tercera, cuarta generación aquí en Los Jiménez. Entonces, miren, ese es el gustazo que da competir, poner en alto nuestro país, pero allí mismo haciéndolo. y que tiene Y la así, evidencia de que sí fueron, como usted dice, o sea, no nada más te lo cuento. Esa parte de decir que esto, aquí está la evidencia, la fotografía o la figura o la pieza que se utilizó, es algo sí, pues, real. algo real, porque esto nos enseñó nuestro papá, es un oficio, lo cual somos bendecidos, pero primer bendición que Dios le dio es a Manuel Jiménez, por eso él es el divino, porque en sus entrevistas que tenía decía, lo mío fue algo dado por Dios,
algo divino, no tuve maestro. Mi idea vinieron por animales vivos, hacerlos como un juguete, pero no me imaginé que iba a crecer tanto este oficio. Pero esos son los hombres escogidos por Dios que vienen a compartir, a hacer el bien, no vienen a acaparar, sino a compartir. Y al compartir se llena uno espiritualmente. Sí, es muy cierto. Y sí, creo que no todos tenemos el mismo don, todos tenemos diferentes capacidades y diferentes habilidades. ¿Quieres saludar, Oli? Es mi niña saludando. Mucho gusto. Saluda, Pues, ven. pues, Ven. hola, buenas tardes. Pues fíjate que Manuel Jiménez tuvo dos dones que Dios le dio. Mucha gente lo visitó por su oficio, mucha gente lo visitó porque era curandero especial. Aquí lo visitaron 80 brujos de 80 países. Y porque él vino a hacer el bien. Entonces fue un hombre escogido por Dios. Pues gracias a Dios que tuvimos a él y que si no fuera por Manuel Jiménez, pues bueno, no sé, que sería Oaxaca. Sí, esto toda una leyenda, porque, bueno, en primer lugar, yo, la verdad, o sea, acepto que confundía lo que es la talla de madera con los alebrijes. Y hasta ahora que usted nos narra la historia, entiendo que son totalmente separados. O sea, sí llega a haber un punto de relación, pero lo que es la talla de madera entonces se queda en todo lo que es Oaxaca. Y los alebrijes, la cartonería o lo que son el papel maché, se queda del lado de Ciudad de México. Perfecto, así es. Es lo Wow. correcto. Y, o sea, entonces, todo el trabajo que hacen los artesanos en San Martín Tilcajete, San Antonio Arrazola, en Oaxaca Centro, que es de madera, todas las figuritas de animales son talla de madera Todos son tallas de madera. y surgen a Ocupamos, partir de su papá. así es. Entonces se ocupa nada más el nombre como un mercado, como atraer, como negocio, pero no le podemos quitar eso al autor, Pedro Linares. Es él. Y en Oaxaca es Manuel Jiménez. Entonces son los dos personajes. Y en Oaxaca lo correcto son tallas de madera y cuando entró la fantasía, como les dije, es animales fantásticos, es lo correcto. Y aparte son los alebrijes de cartón, de papel maché. Y honor a quien honor merece. Porque también su historia de él es hablada, textualmente escrita y documentada y por la misma cineasta. Wow. A ver, y por ejemplo, ahí cuéntame un poquito más, o sea, ¿cómo es que el trabajo de su papá, de don Manuel Jiménez, se comparte al resto de los habitantes de Oaxaca? Porque actualmente es una profesión, es un oficio de varias personas que desde chiquitos empiezan con la talla de madera y de eso se mantienen. Así es. Pues como ya le dije hace rato, gracias a Dios y a Manuel Jiménez. Bueno, entonces se compartió, ya le mencioné, dos personajes que vinieron de México, Tonatiuh Gutiérrez y Teresa Pomar. Entonces ellos encontraron a los artesanos primeros de Oaxaca y los llevaron a los pueblos a hacer exposiciones. Y después que llegó Fonar a Oaxaca, entonces de San Martín trabajó en Fonar Isidoro Cruz y Epifanio Fuentes. Y al venir a comprar el trabajo de Manuel Jiménez, nacimientos, ángeles, cristos, diablos, carretas, animalitos de todo tipo,
Entonces ellos al trabajar allí empacaban como Isidoro Cruz. Después que se salió, él llevó la artesanía a San Martín, pero ya había visto el trabajo de Manuel Jiménez que vendía a aquí al gobierno federal. Entonces, Isidoro Cruz empezó a trabajar la madera y ahora ya empezó más y más, pero todo viene nacido por Manuel Jiménez. Él es la fuente, lo demás es cascada. Por eso aquí está el origen en Arrazola, en la casa de Manuel Jiménez. Lo sabe el mundo. Debemos de saberlo Oaxaca, México. A ver, yo tengo otras preguntas. A ver, Dentro dime. de la talla de madera, o sea, puede abarcar cualquier figura, porque vi dentro de lo que es la página de Instagram de Sí, Dream Carver, vi sí, que hay desde animalitos, por ejemplo, vi la chita, el lince, el oso hormiguero, el perrito, ¿qué otro? Ay, vi varios así. Y sí, aparte, hay uno que es como un burrito. Aparte sí, tienen figuras que eran como carretas con personas y animalitos. sí. Manejan mucho lo de Reyes Magos, Las- sí, nacimientos. ¿Y qué otra? Esos son los Reyes Magos. Estos son originales de Manuel Jiménez. Ahora los extranjeros están donando obras de Manuel Jiménez para que la casa aquí sea todo en total un museo en forma toda. Todo esto, mire, son de los 50, Ese es el 60, Emiliano Zapata. sí, todos son hechos por Manuel Jiménez, originales, O que sea, vivieron en Estados Unidos, pero ahora están llegando acá, regresando. Entonces vamos a tener una segunda sala, esto va a crecer, así es que eh, agárrense. ¿y son piezas que tienen más de 50 años? ¿O cuánto tiempo Sí, tienen? más de 50 años, posiblemente tienen 60 y tantos años, y pienso encontrar más antiguas de los 40, pero todo Wow. eso está haciendo museos en Japón de Manuel Jiménez, en Estados Unidos, en museos mínimo hay desde 5 obras originales de Manuel Jiménez, porque ellos lo interesante es poner historia donde se vaya a exhibir una obra en un museo, en un parque de madera, hay una historia al lado de una obra de Manuel Jiménez. Y donde se ponga un alebrije de cartón, de papel maché, hay una historia de Pedro Linares, que son los dos personajes. Hay historia bastante grande, pero son tesoros ocultos. Todavía no son descubiertos, pero ya está llegando el tiempo de que se van a descubrir. Sí, totalmente. Guau, está impresionante. A ver, y antes su papá firmaba de alguna forma las piezas, o sea, lo que hacía de trabajo lo firmaba con su Pues nombre o no. fíjese que las de principio no. El mismo extranjero le fue diciendo, Manuel, ¿y por qué no me las firmas? Y mi papá decía, no, pues así nada más, yo hago mi juego, mis juguetes, qué bueno que le gusta. No, Manuel, fírmamelas. Y ellos sacaban, cuando menos de su bolsa, de su camisa, su bolígrafo, y dice, cuando menos fírmemela con mi bolígrafo. Y así están regresando unas con bolígrafo, pero original, firma original de Manuel Jiménez. Sí, Porque es, se lo comento porque, por ejemplo, bueno, yo y mi mami hacemos huipiles, pero en total somos un equipo sí, de 38 artesanos y los artesanos que hacen talla de madera, ellos, yo lo que me he dado cuenta estas es, donaciones. qué bonito, está hermoso. Yo lo que me he dado cuenta con los artesanos de talla de madera es que muchas veces no firman su trabajo, no lo,
no trae un nombre de lo hizo Guadalupe López o lo hizo Isaías Jiménez o lo hizo Pedro Hernández, no dice el nombre. Y creo que eso es muy importante. ¡Ay, qué belleza! Eso es Es muy el original, importante la firma de porque Manuel. es lo que reconoce al artesano y lo que reconoce su trabajo. Sí, la verdad que sí, pero el visitante luego conoce los trabajos de cada ser. Claro, es Los necesario la identifica. firma, ¿no? De rápido. Es que luego se ve el trabajo que es de Arrasol o que es de los Jiménez. Ah. Luego lo identifica por qué razón. Entonces se Sí, identifica, así es que entonces todo se identifica, dice la escritura, por nuestras obras. sí. ¿A usted, Entonces, por ¿cómo ejemplo, qué le conocemos? gusta hacer? Los nahuales son muy típicos. Estoy haciendo nahuales porque, pues, lo piden bastante y es un estilo que dejó mi papá y luego se Sí, conoce el estilo de los nahuales propios de los Jiménez, como lo hago yo, mi hermano, la familia Jiménez. Entonces se conocen. Es un estilo que nos dejó él porque corre sangre en nuestras venas de Manuel Jiménez. y me platica tantito de cuáles son las técnicas, porque vi que hay técnica tradicional de grecas y hay otra más, no me acuerdo. Sí, trabajamos, aquí tenemos dos acabados, lo tradicional, que no se ve en todos los talleres, pero que ya lo van haciendo nuevamente ahorita porque seguimos siendo punta de lanza. Entonces, algunos pequeñitos, ¿no? Es el tradicional y es el detalle de la pintura. Actual, esto se ve en todos los talleres y esto no se ve en todos los talleres. Entonces, tenemos estos dos acabados para diferentes gustos. Esto nos compra el norteamericano, el asiático. Esto nos compran los mexicanos por el detalle. De ambos tenemos derechos de autor. O sea, y en los derechos de autor, ¿qué les protege? Que esa pieza solamente la pueden vender o comercializar ustedes o el diseño. Nos protege el tallado y el pintado. No por los de Oaxaca, sino puede ser por los países extranjeros. Ustedes ya lo saben también que sí han plagiado otros países. Entonces todo eso resguarda, protege y ya eso le toca pues a los demás, porque ya todo eso está registrado aquí. Pues gracias a Dios por el pionero, Pues sí, Manuel Jiménez. y se merece los derechos y el reconocimiento. Pregunta, Pues es que ¿usted a qué edad empezó a hacer la talla de madera? Usted y su hermano, por ejemplo, Angélico. Angélico, Angélico que es más grande que yo, él empezó de joven, él creo que comenzó como de 12 años, pero él sabe a qué horas, en qué tiempo comenzó, pero yo sí sé, yo comencé de 18 años, Más ya grande. grande, sí, porque yo todavía me tocó pastorear animales que tenía mi papá, toros, chivos, borregos, burros, porque es un pueblo de campesinos. Entonces él me vio grande, de 18 años, y me dijo, hijo, ya voy a vender esos animales, ya ahora te voy a enseñar cómo se hace quiero que tú y tu hermano, que son menores, sigan el oficio. Entonces los vendió y me enseñó, pero yo aprendí grande yo. Pero ahora sé muy bien, he ido a universidades, a la UNAM, a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a la Universidad de Pachuca Hidalgo y Tezaapa, a la Universidad de Extranjeros de Jalapa, Veracruz. He estado en Chihuahua, de frontera en frontera. Lo interesante es la historia, contar el cuento El Tallador de Sueños, la vida de Manuel Jiménez, para motivar a los niños, a los jóvenes,
para que sigan tallando la madera, pintando la madera o pintar pintura plástica, pero hay que motivarlos. Eso se hace sin ningún costo. Todo se debe ser de corazón generoso, compartir, hacer el bien, porque así me siento bien. Ah, bellísimo. Y eh, bueno, esta sería mi última pregunta para que las otras personas puedan preguntar. Ándale. Mi pregunta es, ¿por qué de todos los hermanos usted es el que se muestra más orgulloso y más enamorado del trabajo de su papá? Porque es Pues, el que divulga el trabajo. pues bueno, en primero, pues aquí vivo en la casa de mi papá con mi esposa Nicole, que ya la conoció, mi Nos hijo, la el puede estoy presentar. y me tocó estar aquí en una armonía familiar en que mis hermanos mayores, o todos mis hermanos y mi mamá, pues dijeron que yo como más chico me quedara aquí. Entonces yo voy enalteciendo a mi papá, a mi mamá, y siento un cariño, un amor y tengo valores, porque cuando se valora, es que tiene uno amor, o cuando tiene uno amor, se valora, que es lo mismo. Entonces debemos todos de tener ese amor y valorar. Lástima que hoy en día se están perdiendo los valores, se está perdiendo el amor, está llegando el tiempo de Caín. Pero bueno, yo me siento feliz porque es un oficio que nos heredó nuestro padre, no solamente la familia, no solamente la comunidad, muchas comunidades vivimos de esto y si yo transmito esa felicidad, yo quiero que todos también sean felices, que le pónganos creatividad, pensar en que nos salga bonito, para que si nos gustó cómo quedó al visitante que nos visita, también le va a gustar y allí la compartición que hay, porque entra el cariño y el amor de lo que uno hace, una creación, como Dios, el Creador que nos quiere como hijos, porque Él nos hizo bien hechecitos. Por eso los seres humanos debemos de querernos, estimarnos y ayudarnos en lo que sabemos. Nadie vive más de 100 años, ¿por qué desperdiciarlo en egoísmos o celos? No hay necesidad. Mejor juntos de la mano salimos adelante. Esto es Oaxaca, esto es México, con nuestra cultura. Me encanta. Pues yo ya no tengo más preguntas. Sadot, tú quieres preguntar. Adelante. Estás en mute. Sadot, buenas tardes. Hola, Muy Sadot. buenas tardes. Primero felicitar a Nelly y sobre todo a usted, señor Manuel Jiménez, por esta Gracias a importante mi papá. plática. Y pues la verdad nos ha cautivado con toda esta reseña histórica que realmente ahora sí que vale oro y esto nos va a permitir más valorar el germen de su invento, de su papá y nos va a permitir incrementar eso que es tan importante, valorar. Yo estoy en San Juan Joluca, que también es Oaxaca, pero aquí en la parte de la Mixteca, y uno se pregunta siempre por qué esos grandes talentos que hay no solo en Oaxaca, no solo en el país, ¿por qué no se
no se les da primero el valor y no se les impulsa. Y por lo que usted dijo, me creó una reflexión. Nosotros igual, aquí en San Juan Joluxtla, igual que en Arrasola, nosotros trabajamos pitayas, y le voy a tomar para que tenga una idea de cómo son los colores de las pitayas. Ahí las tiene. Caramba, sí, qué bonito. Venimos de lo que usted comentó, como en Arrasola. Venimos de una cultura colonial. Aquí también existe una ex hacienda que se llamó la ex hacienda de San Agustín Joluxtla. Y uno se pregunta por qué no hay esa cultura de valoración como uno lo encuentra en otros países, llámese Alemania, llámese Japón, llámese Estados Unidos, o llámese Dinamarca, por ejemplo, ¿no? O Finlandia, ¿no? Que valoran mucho sus talentos porque ellos entienden que son los artesanos, los formadores de sueño. Y eso es la base para crear perfeccionadamente tecnología. Y entendemos desde aquí, desde lo local, desde San Juan Joluxtla, que muchos de esos talentos que tenemos a nivel local y a nivel país, muchos no son valorados porque, pues, veamos el beneficio positivo. Venimos de una época de colonización, que hoy estamos en la descolonización, que es un proceso todavía más enriquecedor, pero al venir de un proceso colonizativo en el pasado, eso, aquí hemos encontrado que es lo que ha generado que haya una cultura de no valorar. ¿Por qué? Porque se venía de una cultura colonial donde el hacendado, en este caso, pues sí imponía muchísimas cosas, y eso generó que no se desarrollase el valor de darle importancia al talento individual de los habitantes de los pueblos de Oaxaca y de México. Ese encontramos que es el germen de que hoy en día nuestros pueblos sí ya valoran, pero antiguamente era muy difícil que ellos valoraran lo local para transmitirlo a lo global. Y pues felicitarle por este increíble trabajo que usted nos presentó. Ese museo es increíblemente importante por la trascendencia, y pues agradecerle y pues decirle muchísimas gracias desde ahora y siempre a don Manuel Jiménez por su aportación a Oaxaca, a México y al mundo. Muchas felicidades por compartir. De nada, estamos a sus órdenes. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, Adot, también a ti. Maestra Paola, ¿gusta decir algún comentario? La maestra Paola es es la mejor maestra del mundo. Es mi maestra en Universidad Anáhuac. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No, pues a mí me parece maravilloso escuchar la historia, porque como escribía en el chat, siempre conocer la historia y transmitirlo de generación en generación es muy importante para continuar con los legados. Y muchas gracias, maestro, por todo esto que nos contó. Sí, de nada, de nada. Gracias, maestra Paola. Ella es quien me apoyó, es la mejor maestra del mundo, lo repito. Y aparte es de la Facultad de Economía y Negocios, de Incubadora de Negocios, y es quien me apoya constantemente para, pues, que podamos tener el acceso a Zoom y que ustedes puedan dar las pláticas. Pues
ha sido hoy una plática súper enriquecedora, motivadora, de muchas enseñanzas. La verdad se lo agradezco muchísimo, maestro artesano Isaías Jiménez Hernández. Se lo agradezco infinitamente. ¿Algo más que quiera comentar usted? No sé si nos quiere presentar aquí en este video de Zoom a su esposa Nicolasa y a Eleuterio. Sí, ya fue a cosa que venga, pero gracias. Y gracias por la invitación también. Y yo quiero decirle al maestro Sadot, pues cuando no se da valor o no se da mucha importancia a la persona que hace un invento como como es Manuel Jiménez, pero dice la escritura que nadie es profeta en su propia tierra. Manuel Jiménez, su fama fue en los Estados Unidos, en Asia, en otros países, y lo sigue siendo. Así es que llegará el tiempo en que se reconozca aquí, y yo creo que ya está cerca el tiempo, y yo creo que vamos a estar juntos de la mano para celebrar todo esto, porque es de México nuestras culturas. Entonces, creo que alegra a todos, y si seguimos todo este oficio, este legado que ha dejado, quiere decir que el árbol que es Manuel Jiménez, que refresca el estado, que sus ramas tocan el cielo, que es él, Manuel Jiménez, está floreciendo y está dando fruto. Dice la escritura, los árboles que nacen en las orillas de los ríos darán fruto a su tiempo. Pues aquí está mi esposa y mi hijo. También tú. Aquí estamos, mire. Muchas gracias por presentárnoslos. Ella es Nicolasa Carrillo Hernández, es esposa del maestro Isaías Jiménez Hernández, y su hijo es Eleuterio Isaías Jiménez Carrillo. Muchas gracias. Y Eleuterio, él también hace talla de madera junto con su papá. Un favor, por favor, compártanos sus páginas de Facebook e Instagram. Claro que sí. A ver, dínoslas. ¿Ya? Sí. Bueno. Bueno, la parte de Facebook, pues aparecemos como El Tallador de Sueños, ahí la página. No solamente El Tallador de Sueños en Facebook, aparte de la página web donde tenemos, bueno, un poco de historia. Aún no tenemos lo que es parte de tienda en línea, normalmente vendemos de forma local, ¿no? En la parte de galería, pero pues bueno, la página es eltalladordesueños.com, y en Instagram, pues ahí nos encontramos igual como Dream Carver, dream.carver, o El Tallador de Sueños, igual, cualquiera de las dos formas en que se busque, pues ahí aparecemos, ahí subimos, quizá no de forma constante, pero subimos parte de algunos fragmentos de video, tanto de antes como de hoy en día, cómo se sigue elaborando, partes, fragmentos de mi abuelo, de mi papá, de cómo estamos trabajando aquí en la parte de la creación, ¿no? Detalles en el taller, y también donde subimos fotografías, tanto más recientes, tanto igual de hace unos ayercitos. Perfecto. Y recuérdame, por favor, ¿cuál es la página, aparte de Dream Carver, cuál es tu página de Instagram y la de tu papá? Bueno, la de mi papá es Isaías Jiménez, que aparece como Isaías Jiménez H, me parece. H1 o H, sí. H1. Y la mía es Isaías Jiménez C. Entonces ahí aparecemos, así, ¿no? En algunas fotitos ahí estamos etiquetados en las publicaciones del Tallador de Sueños. Perfecto. Pues, de verdad, muchas gracias. Me encantó toda la plática de principio a fin. Me mantuvo entretenida y es como leer un cuento, pero a todo color. Y pues, ¿hay algún lugar donde se pueda conseguir el cuento de El Tallador de Sueños?
No, salió oficialmente a escuelas primarias para México y igual en Estados Unidos para puras escuelas, pero posible se encuentre en Amazon. Ok, perfecto. Pues ya sería todo de mi parte. ¿Tienen una amiga que con mucho gusto, las veces que quieran, va a promover su trabajo en la página de Argu House of Crafts? Ustedes me conocen, Hugo me conoce, Mari Carmen me conoce. Estoy siempre a sus órdenes. Lo digo también por ti, Sadot. Sadot también es productora artesanal. Y pues agradezco con todo mi corazón su plática, su tiempo y todas esas enseñanzas que nos dejan. Gracias, Nicolasa, gracias, Eleuterio, y más que todo, gracias a usted, señor Isaías, por habernos narrado la historia de don Manuel Jiménez Ramírez, tallador de sueños, historia narrada a través de su hijo, Isaías Jiménez Hernández. Muchas gracias. 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 Me despido. Sí, hasta Igualmente, luego. nos vemos. Gracias.